Muy buenas tardes. Hay varios o varias de ustedes que se suman hoy y quizás no estuvieron los otros talleres con la doctora Pinto, que eran multitudinarios. Mi nombre es Laura Pautasi, soy investigadora del CONICET y del Instituto Gioja, y desde el año 2017 estoy a cargo del programa Género y Derecho de la Facultad, que es un programa institucional, como algo adelantamos en otras reuniones, que tiene por objetivo, fue creado en el año 2011 durante el decanato de la doctora Pinto, y el objetivo del programa es precisamente incorporar transversalmente la perspectiva de género dentro de, no solo de la enseñanza del derecho, sino sobre las relaciones sociales que construimos dentro de esta comunidad educativa. Los primeros años del programa tuvieron más una mirada que iba dirigida hacia pensar o instalar la cuestión de género y la relativa importancia de tener un programa de género y derecho. Y desde que estoy a cargo del programa, junto con Lorena Ballardini, lo que estamos tratando es ya dar un paso más allá. ¿Y cómo es la incorporación de la perspectiva transversal? Hola, ¿cómo estás? Entonces estos talleres se inscriben en esta línea, por eso lo pensamos como una problemática interdepartamental. Así que bueno, celebro esta posibilidad de encuentro, esta posibilidad de participación. Contamos con el privilegio que la doctora Pinto generosamente se diera estos dos momentos para hacerlo. ¿Cuál ha sido la experiencia que tenemos hasta ahora? Y con esto voy a introducir un poco los temas que nos quedan para este último encuentro. Es como pensamos una categoría transversal, que es la idea de enfoque, de prisma, de mirada, porque la idea de enfoque es precisamente esa, poner en foco una situación de asimetría de poder. Eso es el género. El género parte de estos dos supuestos históricos, varón y mujer, una construcción binaria en la cual ha caracterizado la historia de la humanidad, el macho y la hembra de la especie humana. Cómo a partir de esas diferencias biológicas entre varón y mujer, que se construyen en dos polos binarios, en dos formas de aproximación desde esta situación varón-mujer, en una construcción social que le va a atribuir a esas dos características sexuales constitutivas del ser varón y del ser mujer ciertos patrones de comportamiento. No solamente patrones de comportamiento, sino pautas de relacionamiento, normas, estructuras, doctrinas, valores económicos, perspectivas distintas. Precisamente a lo largo de la historia de la humanidad y dadas las características biológicas de varones y mujeres, en la especie humana, hasta hace muy poquitos años, las únicas que teníamos la facultad de reproducir la especie éramos las mujeres. Eso ya hoy no es así. Avanzó la tecnología reproductiva, avanzaron las decisiones de los cuerpos y hoy hay personas gestantes que no necesariamente son mujeres. Y este es un avance importante. Pero mientras nosotras tuvimos la capacidad biológica de engendrar, esto fue el determinante para que a esa capacidad biológica de engendrar y de reproducir la especie se nos asignaran los patrones de cuidado vinculados a esa capacidad. Por lo tanto, se estableció muy primigeniamente, inclusive en las sociedades antiguas, de hecho la polis griega es una buena manifestación como primera forma de organización comunitaria, una división público-privada. Los varones, los ciudadanos de la polis, eran varones que estaban a cargo del mundo público, y las mujeres, dado esta posibilidad biológica de reproducir la especie, se nos asignó al mundo privado. Ahora, eso no tiene nada que ver con ningún patrón de comportamiento natural de uno y de otro sexo. Precisamente, las asignaciones culturales de las mujeres como cuidadoras ha sido una tremenda construcción social. Innatamente nadie sabe cuidar o no. Cuando uno escucha muchas veces la opinión pública, y hoy que era un día complejo, por eso también creo que hay muchas ausencias en relación a que hoy se presentaba nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, hicimos un pañuelazo acá en la facultad
Para acompañar esto, también evaluamos poder cambiar la fecha, y esto era muy dificultoso en relación a compromisos varios de ustedes, nuestros y demás. Precisamente cuando uno escucha muchas veces en estos debates, bueno, no, qué tremendo, una leona no abandona a su cría, o comparar a las mujeres con perros o perras, claramente no hay modo de comparar. Las mujeres no tenemos instinto. No hay un instinto maternal. Eso es una construcción social. Y tenemos bibliotecas enteras con abordajes interdisciplinarios donde muestran que no hay ningún comportamiento instintivo. Entre otras razones, porque somos seres inteligentes en relación a lo que podría ser un comportamiento instintivo de una leona, de una perra. Somos seres racionales. En segundo lugar, nuestra capacidad de elección, dada esta característica biológica de ser las encargadas de reproducir la especie, ha sido nula a lo largo de la historia. Muy pocas mujeres, salvo las mujeres de la nobleza, pudieron resignar su capacidad de cuidado. De hecho, las monarcas, las reinas, tenían hijos, las mujeres con títulos nobiliarios, y eran dados a las matronas que además las amamantaban, la figura de quien daba esta figura a los hermanos de leche, mujeres que amamantaban a varios niños o niños sucesivamente, simultáneamente, eran las únicas que tenían esta situación de privilegio de tener hijos y darlos al cuidado de los otros. Su condición nobiliaria les habilitaba culturalmente esta posibilidad. Pero el resto de las mujeres, y mucho menos luego de la construcción y a partir de los procesos de la modernidad, tuvieron esa capacidad de elegir. De hecho, si nos situamos a lo largo de la historia de la humanidad, la gran revolución del siglo XX, quizás algunos estén en disidencia conmigo, pero para mí la gran revolución del siglo XX, además del feminismo, fue la píldora anticonceptiva. La posibilidad para las mujeres de separar, y para los varones también, sexualidad de reproducción fue la gran conquista del siglo XX. Por métodos externos, por métodos mecánicos, por métodos tecnológicos. Claro, el gran problema fue democratizar ese acceso. Porque como todos estos avances fueron restringidos al inicio a quienes disponían de capacidad de pago, o sea, capacidad de compra de estos métodos externos, luego de condiciones culturales también para acceder a los mismos, y luego para poder sostener estos procesos. Por eso, gran parte de los procesos de transición democrática en la región, acá llegamos, y en toda América Latina más tardíamente, recién en el siglo XXI logramos programas, como el caso de Argentina, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde el Estado de manera gratuita provee anticonceptivos a partir del año 2004 en adelante, como la gran conquista de la democratización del acceso a los métodos anticonceptivos. Eso no significa que todas y todos los mujeres y varones accedan de la misma manera. Y eso requiere también todo un patrón de cambio cultural donde efectivamente, y nosotros somos un país federal, nos olvidamos muy frecuentemente que este es un país federal, creemos que todo pasa por también un termómetro muy vinculado a la ciudad de Buenos Aires, pero en la jurisdicción esto ha sido un proceso larguísimo y un proceso que debió ser acompañado por el propio movimiento de mujeres. Entonces esa gran revolución del siglo XX permitió por lo menos tener el goce de una sexualidad sin el riesgo. Al inicio el riesgo era mayor, luego esto fue mejorando los procesos tecnológicos de la anticoncepción. Acá son todos y todas muy jóvenes, nacieron con la anticoncepción, pero quienes tienen más años saben que esto fue todo un proceso de conquista y eso permitió la autonomía, particularmente de las mujeres. Y ese punto clave de la autonomía es lo que fue condicionando en estos procesos históricos, donde cada vez que analizamos ámbitos como la autonomía física, que tiene que ver con no solamente poder ejercer derechos sexuales y reproductivos, sino también tener una vida libre de violencias, y hablo de violencia en plural, es uno de los puntos más oscuros en términos de ejercicio de la autonomía de las mujeres. Pero también en el ámbito de autonomía económica de las mujeres. Fíjense, sin este descubrimiento de la píldora anticonceptiva, o a la inversa, yo trabajo en mi campo de investigación con evidencia empírica. Y el feminismo ha tenido que trabajar fuertemente con la evidencia empírica para demostrar, es decir, con datos concretos, que pudieran demostrar que no era solamente una cuestión de reclamo y de incomodidad lo que sentíamos las mujeres,
sino que había un fundamento en los hechos. Parecía lo que se hace mucho en los campos del derecho. En todo caso, esa evidencia empírica que fuimos construyendo es lo que mostraba, por ejemplo, un caso claro de discriminación salarial. Hasta que no se hicieron los cálculos concretos que mostraron que hay una brecha entre el 25 y el 45%, es decir, las mujeres ganamos hasta un 45%, menos que los varones en igual tipo de actividades, no se tomó conciencia del peso de la discriminación salarial. Entonces, en los campos que vamos viendo, y ahí tiene que ver con el ejercicio de la autonomía económica, sin la posibilidad de separar sexualidad de reproducción, no podríamos haber alcanzado el desarrollo y la inserción económica de las mujeres. Porque en todo caso, como lo que vamos a poder trabajar en el impacto y lo que nos interesa en este taller es cómo esto volcamos en la enseñanza del derecho, a las mujeres nos afectan en mayor medida los hijos en nuestra trayectoria laboral que a los varones. ¿Y por qué nos afecta más? Porque los varones no asumen sus responsabilidades de cuidado. Entonces, de lo que dije al inicio, el mundo privado vinculado a las mujeres, dada esta capacidad biológica de reproducir la especie, se construyó una asignación cultural de las responsabilidades naturalizadas del cuidado en cabeza de las mujeres y los varones en el mundo público. El otro ámbito de autonomía, hablé de autonomía física, autonomía económica, y el otro gran ámbito de autonomía es la autonomía política. Pensemos en la historia de los derechos. Nosotras somos todas, nosotres, profesores de derecho, o estudiantes avanzados, o becarios, o por lo menos ejercen derechos, ejercemos todos derechos, y tenemos sobre todo derechos de ciudadanía. Si uno mira la historia de los derechos, la historia de la ciudadanía, es muy interesante, porque la gran Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ¿para quién fue? Para los varones. Olimpia de Gaugues, la gran teórica feminista de la Revolución Francesa, que escribió el mejor tratado feminista de la historia, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, fue guillotinada en 1890. Perdón, en 1790. Ese acceso posterior de las mujeres, nosotros tenemos toda nuestra legislación civil, y esto quizás, y estamos hablando de incorporación a la enseñanza del derecho, es interesante mirar todo ese proceso de cómo fue. Durante cuántos años las mujeres tenían que pedirle permiso al varón para poder trabajar. La patria potestad, el pater familia, esta figura que es la gran conquista de la recuperación democrática. En 1987 lograr la patria potestad compartida como la gran conquista y la gran estrategia de los movimientos de mujeres para la transición democrática. Todos estos procesos, entonces si vemos también el desarrollo histórico, y hay muchos autores que han desarrollado, por ejemplo el caso de Thomas Herbert Marshall, un autor clásico en la teoría de la ciudadanía, él habla de una cuestión evolutiva. Y el caso de Marshall es muy interesante porque es uno de los sociólogos destacados. Él desarrolla toda esta teoría de la ciudadanía, inspirado en la Inglaterra de 1948 con el informe Beveridge sobre las condiciones sociales, una Inglaterra que estaba además generando todo un proceso de consolidación y confección de un régimen de bienestar, es decir, las responsabilidades estatales de distribuir derechos sociales. Y Marshall en su desarrollo tiene un desarrollo totalmente ciego al género. Cuando él habla de la Revolución Francesa, habla de este gran momento de conquista de los derechos civiles, invisibilizando que el acceso a los derechos civiles había sido solamente para los varones y no para todos los varones. No podemos pensar nunca la consideración de varones y mujeres, o del movimiento de mujeres, o del feminismo, como un movimiento homogéneo. Hay claramente muchísimas líneas, y no solamente líneas de pensamiento, sino realidades de las mujeres distintas. Si uno mira en los años 1960, las feministas negras en Estados Unidos le decían a las feministas blancas: miren, estamos todas de acuerdo con la reivindicación de las mujeres, pero nosotros no podemos ir con las reivindicaciones de ustedes, porque nosotros no tenemos ni siquiera derechos civiles. Ustedes están pidiendo derecho al aborto, las aplaudimos, las acompañamos, pero no es nuestra realidad. Nosotros estamos peleando por derechos civiles. Fíjense, y muchos estados de Estados Unidos. Entonces,
Marshall sigue, entonces dice, bueno, el siglo XVIII fue el siglo de la ciudadanía civil. Y gracias a las conquistas y a las luchas del siglo XIX es el siglo de los derechos de la ciudadanía política. Y ahí nuevamente, si hacemos nuestro abordaje en cuál fue el acceso de los derechos políticos de mujeres y de varones, claramente quienes acceden a los derechos políticos, pensando en la doble función del derecho político, no es solamente nuestra capacidad de poder elegir a nuestro representante, sino la potestad que nos infiere este derecho político a postularnos para ser representantes, por ocupar algún cargo público. Esto tampoco se nos dio a las mujeres en el mismo momento que los varones. Entonces, ¿qué ciudadanía política podemos hablar en el siglo XIX? Y el siglo XX, que es la ciudadanía de los derechos económicos, sociales y culturales, sucede lo mismo. De hecho, todo el desarrollo de la ciudadanía que se vincula con el siglo XX en los países europeos, la fijación después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que son los regímenes de bienestar o los welfare states en inglés, estos arreglos institucionales de posguerra, que claramente fueron muy funcionales a la división público-privado. Así como la doctora Pinto desarrollaba en los dos encuentros anteriores maravillosamente toda la construcción de lo que había sido el sistema de derechos humanos y de protección universal de derechos humanos, en el campo luego de este desarrollo de los arreglos institucionales que se hacen en los países de una Europa devastada por 2 guerras mundiales, ese arreglo institucional que es muy interesante, que en países como Francia, Italia, Alemania, se hace a partir de un régimen corporativo meritocrático, donde la figura central para acceder a derechos es la figura de trabajador asalariado formal. El mérito es la condición de trabajador asalariado formal. Pero ese supuesto pleno empleo de la mano de un modelo económico keynesiano fue masculino. Hace bastante poco que la literatura lo identifica, inclusive los grandes teóricos de los regímenes de bienestar, yo tomaba Marshall, pero podemos seguir con otros teóricos, invisibilizan. ¿Por qué? Porque la funcionalidad del régimen de bienestar estaba este varón proveedor inserto en el mercado de trabajo y la mujer permaneciendo en el hogar para garantizar no solamente la reproducción social, había que recomponer una Europa devastada, una Europa después del Holocausto, sino además también garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Y esa reproducción de la fuerza de trabajo lo da el trabajo de cuidado no remunerado que hacen las mujeres al interior del hogar. Los países escandinavos avanzaron más, esos fueron los países que inspiran nuestro régimen de bienestar. De manera contemporánea, las bases de nuestro régimen de bienestar se dan en los mismos años con la misma matriz. El supuesto de pleno empleo en Argentina, del 45 en adelante, también fue un supuesto de pleno empleo masculino. Y hubo una fuerte influencia también de la Iglesia Católica en la gestación de un modelo de familia nuclear, heterosexual, madre, padre e hijos. Y con un varón proveedor inserto dentro del mercado de trabajo. Y de hecho, todo nuestro sistema de seguridad social, los derechos de la seguridad social caen por cascado o goteo al núcleo familiar. Entonces, la esposa de un trabajador asalariado, siempre que tuviese un vínculo legal con ese trabajador asalariado, iba a pasar toda su vida sin tener ingresos monetarios propios. De hecho, hoy en América Latina tenemos casi un 30%, datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que hay un 30% de mujeres que no tienen ingresos propios. Entonces pasaba toda su vida haciendo trabajo de cuidado central para generar este proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, para generar el sostén del hogar, y recién iba a recibir un ingreso monetario cuando quedaba viuda. Pero cuando quedaba viuda, esa pensión no la recibía como reconocimiento de lo que ella había sido central en la reproducción, no solo de la fuerza de trabajo, no solamente en la reproducción social, en la construcción de un régimen de bienestar, sino que lo recibía por título hereditario. Esa es la matriz de la cobertura de la contingencia de la pensión para la cónyuge supérstite, toda la legislación histórica estoy hablando, no las denominaciones actuales. Por eso, así como la patria potestad compartida fue una de las conquistas fuertemente defendidas por el movimiento de mujeres en 1987 en Argentina, también fue la pensión para la concubina, que no importase solamente el título legal de matrimonio, sino también quien había construido toda la vida, pensando en momentos que no había divorcio vincular, etcétera, etcétera. También en 1987 logramos divorcio vincular, grandes conquistas
promovida fuertemente por el movimiento mujeres. Entonces, en cada ámbito que vamos viendo, entonces los derechos sociales del siglo XX, retomo Marshall, también fueron asimétricos para las mujeres. De hecho, la pobreza afecta más fuertemente a las mujeres. Mujeres y niños están sobre representados en los indicadores de pobreza. ¿Y por qué están representados en indicadores de pobreza? Si uno mira el hogar, un hogar, que nuestra matriz es heteronormativa, los hogares en los cuales se han desarrollado, se han asentado y se han pensado en nuestras instituciones, muy recientemente hemos avanzado hacia matrimonios igualitarios, hacia otras formas de organización familiar, pero la matriz histórica ha sido la heteronormatividad. Madre, padre, hijos, estos hogares nucleares. Si uno mira en esa conformación del hogar nuclear, madre, padre, hijos, y si eso lo llevamos a contextos de situación de vulnerabilidad económica, la mujer, con esos escasos recursos que tiene en el hogar, lo primero que va a destinar el alimento es para el varón, porque es la fuerza de trabajo. Así no lo sea. Puede que no haga nada el señor, pero el imaginario está que él requiere además más alimento que los otros. Lo segundo va a destinar a los niños. Y la última, entonces empieza a tener problemas nutricionales severos y además también le va a afectar fuertemente la pobreza. Pero si además esa mujer es jefa de hogar unipersonal y está sola, la pobreza le va a afectar más que un hogar constituido por varones. Y estas no son impresiones mías. Hay evidencia empírica al respecto. Hay suficientes estudios realizados en la región donde muestran estos comportamientos. La gran diferencia es que efectivamente, y eso ha sido una de las grandes conquistas de esta idea de enfoque de género, por eso nos situamos con la idea de enfoque, de mirada transversal que atraviesa de este prisma. Algunas de la literatura de género y derecho, como los trabajos de Alda Facio, dicen, bueno, nos tenemos que poner unos lentes violetas, y esos anteojos violetas por el símbolo que refiere a las luchas feministas, esos anteojos violetas nos tienen que atravesar el resto de la vida. No nos podemos sacar más los lentes violetas, dice Alda Facio. ¿Y por qué si no nos podemos sacar más los lentes violetas? Porque yo no puedo aproximar ningún abordaje al derecho laboral, al derecho penal, a la enseñanza, si no atravieso por esa situación de asimetría de poder. Entonces, volviendo al inicio, género precisamente, y ese es el gran aporte que hace el feminismo contemporáneo en esta idea de enfoque, de metodología. Porque no es solamente una denuncia, es una metodología de intervención que persigue a su vez un objetivo ético-político, que es llegar a la igualdad material, llegar a la equidad social efectiva. No es cambiar las pautas de relacionamiento, es transformar el sistema. Ese es el gran objetivo del enfoque de género. No es que cambiemos, que sumemos más mujeres, que haya un cupo de género. Esto se ha confundido muchísimo, ha habido un mal uso y sigue habiendo un mal uso tremendo del concepto de género. Todavía más, ahora estamos en una situación más grave en la región, se está hablando de ideología de género. Los sectores ultraconservadores, para desactivar lo potente que tiene el enfoque de género, se han apropiado, resignificado un enfoque de género para plantear las peores situaciones de la vida. Entonces, si uno sigue la ideología de género, cuidado, se va a transformar la vida. Esto pasó, por ejemplo, fue una de las estrategias muy utilizadas en lo que fueron el plebiscito por la paz reciente, hace 2 años atrás en Colombia. Fue desactivado fuertemente y transmitió una sensación de miedo tremendo hacia la población, argumentando sobre la ideología de género. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. La ideología de género no tiene nada que ver con el enfoque de género. Pero además este enfoque de género no es que apareció ayer. Vamos a ir mucho sobre el siglo XX. Mónica Pinto también fue mucho sobre el siglo XX, sobre la producción histórica del siglo XX, pero como les decía, mencioné a Olympia de Gaugues. Yo, además de hablar en cordobés, hablo horrible francés, pero Olympia de Gaugues en 1790 ya escribe un tratado feminista de lo que debía ser la teoría política. Ya hace una interpelación directa sobre la ciudadanía en 1790. Como todo, la historiografía, han quedado ocultas todos estos textos. En esta facultad enseñamos muchos textos históricos.
pero en teoría política, en teoría del Estado, no se ve Olimpio de Gobierno. No conocemos este texto. Y así podemos poner múltiples ejemplos. Sabemos un montón de leyes de código. ¿Y cuánto hemos visto de la producción? Claramente las mujeres. Entonces, el concepto de enfoque de género sí es una construcción más moderna de la teoría feminista moderna, más atravesada por el siglo XX, pero ahí es donde es el desembarco en todas las disciplinas. El feminismo, cuando habla del atravesamiento, y de hecho una feminista abogada, profesora de esta facultad, una de las grandes feministas del siglo XX en Argentina, a quien le debemos muchas de las reivindicaciones, que fue Aide Virgin, ella decía: no existen problemas de las mujeres, sino la sociedad atravesada por los problemas de las mujeres. Y esto habla de esta necesidad, de este atravesamiento que requerimos en todos los campos del conocimiento. Entonces el feminismo contemporáneo lo que hace es romper con el orden dado, romper con este acercamiento a las disciplinas. Hoy ya el enfoque de género es un enfoque aceptado también en las ciencias exactas, esas mal denominadas ciencias duras. La forma en la cual se aproxima el conocimiento es un conocimiento absolutamente sesgado por el género. ¿A cuántas de ustedes que tenían inclinación por las matemáticas, las más jóvenes quizás no, pero las que tenemos más edades, no era un campo que fuera de disputa para las mujeres? Porque lo que se ensalzaba en nuestra forma de conocimiento tenía que ver con las tareas típicamente femeninas. El ejemplo lo podemos ver en las especializaciones del derecho. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba Derecho hace muchos años. Y en esos años se decía, y se sigue repitiendo, que las mujeres, mejor que no nos dedicáramos al derecho penal. Era un campo muy difícil para las mujeres. ¿Cómo íbamos a ir a interpelar un tema complejo, tan sensible? ¿Quién dijo que son sensibles? ¿Quién dijo que los varones no son sensibles? ¿Por qué lo que nos está afectando a nosotros tiene que afectar? ¿Quién dijo que somos buenas? Y está toda una teoría del feminismo fantástica de Celia Amorós en adelante, reivindicando la capacidad de las mujeres de ser malas. Y bienvenida sea, y léanla y difúndanla, Celia Amorós. ¿Por qué esta idea naturalizada? Esta ética vinculada a los valores supremos solamente nos interpela a nosotras. A los valores interpelamos mucho más. Y no estoy haciendo un cuentito del siglo XX. Si empezamos a deconstruir cada uno de los elementos, y así estamos enseñando derecho. Entonces un poco la reflexión, y a la cual hemos apuntado en este tiempo, es cómo ponemos o cómo nos pensamos colectivamente de cara a esta aproximación del derecho. Partiendo que el derecho, y yo solamente conté muy sintéticamente, gran parte lo sinteticé muy sintéticamente, algunos de los autores clásicos de la ciudadanía que han tenido un impacto muy importante en el campo de los derechos humanos, o sea, cómo accedimos a los derechos civiles, a los derechos políticos y a los derechos sociales. Ahora bien, ¿cómo esta síntesis, esta aproximación ha ingresado en nuestra forma de aproximarnos al derecho? Porque el derecho es reproductor de desigualdades, el derecho es reproductor de discriminaciones. ¿Cuánto de esto está incorporado en nuestra línea? Sin duda, y reivindicando otro gran profesor de esta facultad, gran epistemólogo argentino, Enrique Marín, con su maravilloso tratado de la teoría de la ficción, es una obra muy recomendable para leer. Él dice, bueno, el derecho es una de las ficciones más maravillosas, comparable con las mejores obras de la literatura. De hecho, él hace un análisis entre psicoanálisis, derecho y literatura, y toma los textos de Borges. Ficción maravillosa. Si esa ficción maravillosa la llevamos al campo del derecho laboral, todavía es más clara la ficción maravillosa. Se separa el derecho civil, se crea una rama especial del derecho, se le da a dos partes desiguales, trabajo y capital, se las equipara. Fantástico. Pero además se crea otra ficción más maravillosa, autonomía de la decisión de la voluntad colectiva para el derecho colectivo del trabajo. Delegamos nuestras representaciones sindicales o empresariales la posibilidad de celebrar convenios, delegamos autonomía. Fantástico, maravillosa ficción, que además establece todo un sistema protectorio para la parte más debilitada, en este caso la trabajadora o el trabajador. Hasta ahí fantástico. Ahora esa ficción maravillosa está totalmente atravesada por sesgos de género. Porque la mirada en la construcción de esa rama especial del derecho, desde la teoría francesa en adelante, autores como Igual y demás, estaba pensada en un trabajador ideal, asexuado, sin familia, o en todo caso la familia a cargo del esposo, y que no tuviese más preocupaciones que tener el descanso, y que ese descanso además estuviese asistido.
Cuando nosotros decimos contemporáneamente en América Latina y luego de las dictaduras de las décadas del 80 y principios del 90 en los países de la región, que este termina siendo el continente más desigual de la Tierra. No es el más pobre es África. Por eso en el año 2000, con la Declaración del Milenio, se establecen 8 objetivos de desarrollo del milenio, que fueron muy pensados para África, pensando en cómo íbamos a poder llegar al año 2015 en un acuerdo de 187 países del mundo que firman ese convenio para erradicar la pobreza. Luego hoy estamos en la Agenda 2030, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ustedes deben haber escuchado, que ya ampliamos de 8 objetivos a 17 objetivos. Pero lo que nunca decimos, que este es el continente más desigual y el indicador, porque utilizamos evidencia empírica, que es una evidencia empírica que también se puede utilizar perfectamente para medir el cumplimiento de derechos. Y de hecho se está utilizando los indicadores de progreso para medir cumplimiento de derechos en el marco de los pactos, de los tratados internacionales y de otros compromisos constitucionales. Pero cuando miramos cómo se mide la desigualdad, se mide una desigualdad de ingresos. El famoso coeficiente de Gini va a establecer una brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y cómo eso se está estableciendo. Que además siempre está subrepresentada, porque hay subdeclaración de ingresos. Los que más ganan siempre declaran menos. Los que menos ganan sobredeclaran ingresos porque les da pudor ganar tan poco. Ese dato, que es efectivo, y que en estos últimos, en este siglo XXI, hemos podido, a pesar de las inversiones de los estados, de la primera década de este siglo, mejoramiento económico en toda la región, hemos podido disminuir muy poquito esa brecha de desigualdad. Nunca se acompaña con la denuncia de que esta brecha de desigualdad se explica por la injusta división sexual del trabajo. Y ahí nos ha acompañado muchísimo, algo que todavía no ha entrado en nuestras aulas para trabajar. Cuando yo hablo del derecho al trabajo, trabajamos muy fuertemente toda la normativa vinculada al contrato de trabajo. Si yo a ustedes les pregunto qué es trabajo, ¿qué es para ustedes trabajo? La prestación de un servicio a un tercero, a otro sujeto a cambio de una remuneración. ¿Y ese es el único trabajo? Es el trabajo remunerado. No, claro, podría ser no remunerado. ¿Y cuál sería el trabajo no remunerado? Y uno cuando habla de trabajo no remunerado, que sería una esclavitud, pero también podría pensar en el trabajo doméstico. Hay un flyer que está dando vueltas hoy en día que es no es amor, es trabajo, y está una señora cocinando. Entonces, a veces uno trabaja fuera y cuando llega a la casa también trabaja en la casa, porque cocinar, lavar, planchar y demás es trabajo no remunerado. Y yo había leído una estadística frente a las mujeres, que nosotras las mujeres trabajamos y generamos muchos más ingresos que el hombre para la casa cuando los dos sueldos son más o menos. Porque si vos sacás la cuenta de lo que le pagarías a un tercero porque te cocine por las horas que viene a limpiar tu casa y demás, eso a nosotras no se nos paga, pero si se nos pagase, ganaríamos en sueldos equitativos más las mujeres que los hombres. Justo por eso, para mí trabajo en un remunerado es esto, las tareas de cuidado doméstico en la casa. ¿Alguien más? Economía feminista. ¿Qué O es? sea, la economía feminista estudia precisamente este tipo de cuestiones. Básicamente lo que sostiene es que el PBI de los países aumentaría muchísimo más si se considerase el trabajo de las mujeres, porque vos hablabas de los índices. Uno de los problemas es que cuando vos medís índices, el trabajo de la mujer no tiene reflejo en ningún índice, y cuando medís la pobreza, la mujer también queda muy atrás, precisamente porque todo este tipo de trabajo no es medible cuando debería serlo. La economía feminista estudia todas estas cuestiones. Sí, yo no leo índices sino indicadores, pero ahora vamos. A ver, la reflexión que yo les quiero llevar a que tengamos todos colectivamente es que el trabajo no es solamente la ocupación. Y eso ha sido una de las grandes conquistas también que el enfoque de género ha llevado adelante. Y la economía feminista en realidad en procesos de las economistas feministas llevaron adelante, pero mucho antes la sociología y las propias mujeres, cuando hablan de lo personal es político, lo privado es público, donde hacen visible todo el trabajo de cuidado que se hace al interior de los hogares.
El concepto actual es el concepto de cuidado, care en inglés. Pero antes de cuidado, de care, hablábamos de trabajo reproductivo, que es este trabajo que veíamos que es central para garantizar la reproducción, no solamente la fuerza de trabajo, sino garantizar la sustentabilidad de la vida. Si un día todas las mujeres hacen así como los 8 de marzo hacemos paro de mujeres para hacer visible todo lo que contribuimos las mujeres, hacemos un paro en términos de nuestra potencialidad de tener hijos e hijas, ya estaríamos en un problema. Ya tenemos una situación en América Latina de una disminución considerable de la tasa de natalidad. Estamos en un momento, con diferencias en este país federal, pero estamos en un momento de solamente niveles de sustitución. Entonces estamos en un proceso de envejecimiento acelerado, de crecimiento de la expectativa de vida, de las pirámides poblacionales que siempre han sido una pirámide casi perfecta en estos países más jóvenes, se está achicando fuertemente y severamente la base, se está ensanchando la cima. Entonces vamos a llegar al 2050 con una población envejecida, con muy baja tasa de natalidad y además ¿quién van a cuidar a esta población envejecida? Parte de estas situaciones tienen que ver con la falta de visibilidad de la importancia del trabajo de cuidado. Y esta falta de visibilidad del trabajo de cuidado es porque no está reconocido ni por los propios integrantes del hogar. Pero además tampoco está reconocido por las mujeres que lo han hecho toda la vida. Y ahí viene el patrón de naturalización que hablábamos. Si una mujer está planchando 5 horas seguidas, siempre este ejemplo la plancha, a mí me encanta ponerlo porque detesto planchar. Plancho horrible, me parece un trabajo terrible, me duele la espalda, parada, horrible. Estás planchando 5 horas y mientras plancha prende la televisión o escucha música y alguien le pregunta ¿qué hiciste? Nada. Ni ella misma puede visibilizar que estuvo trabajando 5 horas en unas condiciones tremendas, porque es un trabajo realmente muy esforzado. Del mismo modo, llegan todos los integrantes de la familia y ella prepara una fuente de milanesa con el trabajo tremendo también que es hacer milanesa, porque no es trabajoso. Y llega toda la familia y dice, otra vez milanesa. Pero hace 15 días se disculpe, dice, pero hace 15 días que hice milanesa. No, pero otra siempre comemos milanesa con papá. Mi hija me lo dice, o sea que tengo práctica. Pero, digamos, esta situación es una falta de reconocimiento total. Ahora, esta falta de reconocimiento tiene que ver con lo que vos decías de los índices. Lo que ha sido muy interesante es que hacer visible ese trabajo, que es trabajo y que sea reconocido, y que cuando enseñamos trabajo y seguridad social, o derecho civil, o derecho de familia acá, ni lo mencionamos a estos temas, y esto es parte de la reflexión que tenemos que empezar a hacer. Lo que se fue avanzando muy fuertemente en algo que desde la sociología feminista, la economía feminista o los estudios de género en general, uno puede hacer estudios de género sin necesariamente ser parte del movimiento feminista, que no es lo mismo que ideología de género. O sea, tratemos de separar bien los conceptos y de precisar los conceptos, porque estamos en un momento de uso y de abuso y de llamar a cualquier cosa por cualquier nombre. Pero si yo estoy haciendo estudios de género, lo que estoy visibilizando hace muchos años, y si uno mira el caso de América Latina, el cuidado surge en la agenda de las familias y en la agenda pública a partir de los años 80, 1980. Hacia el final de las dictaduras y con la recuperación democrática, lo que empieza es una inserción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo, porque de la mano de los procesos de endeudamiento externo y de lo que las políticas de la dictadura, que después encima con las políticas neoliberales y el falso supuesto del efecto derrame que nunca llegó de la economía, lo que dejan es que ese único ingreso familiar del varón proveedor era insuficiente. Pero además ya teníamos un avance en la posibilidad de elegir la maternidad. Ya veníamos en los años 80 de hogares más reducidos en el número de integrantes. Y esto tenía que ver con también un avance de acceso a métodos anticonceptivos. Mujeres más educadas, las mujeres en la región estamos más educadas que los varones. Pero sin embargo, siguiendo las teorías más clásicas, neoclásicas, como la teoría del capital humano, es un indicador contrafáctico. La teoría del capital humano, de los años 60 de Gary Becker decía, si uno tiene más credenciales educativas va a tener una mejor posición en el mercado de trabajo y por lo tanto va a aumentar su rentabilidad, es decir, va a tener un ingreso mayor. Las mujeres somos el indicador contrafáctico. Estamos más educadas que los varones, mayor proporción, y ganamos menos. Y además estamos subocupadas demandantes.
En términos técnicos eso significa que trabajamos menos horas en el mercado de trabajo a las que demandamos trabajar. Pero volviendo a estos años 80, las mujeres que estaban educadas, que ya había ya indicadores en los cuales la forma de organización familiar había variado, había mayor incidencia de nuevos tipos de arreglos familiares, estaba creciendo los hogares de representación de hogares unipersonales de jefatura femenina, es decir, mujeres solas a cargo de sus hogares, se lanzan sobre el mercado de trabajo. Este dato se presuponía, primero, generó un cambio de agenda en la región muy importante, una inserción masiva de las mujeres, pero se presuponía, y las aproximaciones más clásicas que no llevaban en cuenta la economía feminista, se presuponía que las mujeres iban a actuar lo que la literatura conoce, la literatura clásica económica, como una suerte de ejército de reserva. Las mujeres iban a incorporar al mercado de trabajo en el momento de crisis. Esto que siempre se dice, mientras los hombres se deprimen, se emborrachan, se quedan desocupados, la mujer agarra la bolsa, hace dulces y sale al mercado de trabajo. ¿Qué sucedió? No se retiraron más del mercado de trabajo. Y eso habla de un indicador de autonomía personal. ¿Quién dijo que las mujeres no queríamos trabajar? ¿Quién había dicho que las mujeres no queríamos realizarnos profesionalmente? Porque recuerden que el imaginario colectivo de las relaciones sociales parece que hacíamos tiempo en la vida porque nuestro único destino era la maternidad. Pero además se presuponía que ese destino era deseado, era querido, era solamente ser madre, ser las mejores madres del mundo, porque además como éramos las más buenas, las más dedicadas, las más amorosas, íbamos a ser perfectas. Y lo que muestran los datos en la región es que las mujeres, sin resignar la maternidad, empiezan a generar otros arreglos de vida. Y ese indicador atraviesa, y lo que se demuestra ya en 30 años de ese ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, que la tasa de actividad de las mujeres es proporcionalmente más alta que la de los varones. O sea, la oferta de mujeres. Sin embargo, el desempleo femenino es más alto. Es decir, las mujeres son oferentes, demandantes de puestos de trabajo, sin embargo, no consiguen esos puestos de trabajo. Y eso está atravesado por las discriminaciones del mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque el argumento de los empleadores y las empleadoras generalmente es no vamos a contratar mujeres porque el costo laboral de la maternidad. ¿Cuál fue la respuesta de los estudios de género? De hecho, la OIT ya en el año 1999 hizo un estudio en 5 países de la región, que está accesible por internet, que se llama Derribando un mito, el costo laboral de la maternidad, que tomó 5 países, Argentina, Chile, México, Uruguay y Colombia, Brasil, donde demuestra claramente que es un mito. ¿Y por qué demuestra que es un mito? Muy interesante, hay todo un debate metodológico, cómo poder analizar este mayor costo laboral de la maternidad. Y lo que demuestra el estudio es que, en primer lugar, uno de los argumentos de los empleadores o las empleadoras, les empleadores, era decir, las mujeres se ausentan más del lugar de trabajo, porque tienen la responsabilidad de cuidado y no van a volver. Lo que este estudio prueba es que no hay datos de ausentismo. El segundo mito que derriba, entonces por lo tanto, este no es un dato cierto, es un supuesto. Y quienes estamos en el campo de género sabemos que los estereotipos es una construcción muy rápida que se hace. El ejemplo paralelo voy a utilizar y después vuelvo sobre los costos laborales, pero un paréntesis que abro y un ejemplo paralelo. En la enfermería, tarea típicamente reproductiva, que a lo largo de la historia, fíjense, la construcción de la medicina surge precisamente para contrarrestar el poder de las mujeres. Las mujeres siempre manejaban la vida y la muerte. Las pócimas, las brujas que más en la hoguera, especialmente manejaban con sus pócimas, con sus cosas, manejaban la vida y la muerte, estaban en los partos, atendían a los muertos, manejaban muchísimo poder. La medicina, el conocimiento hipocrático surge claramente misógino, negando ese poder y conformándose como la autoridad científica. Todos los ateneos, de hecho la figura que nos han ilustrado a lo largo de la historia de Hipócrates con su ateneo médico son todos varones. La inserción de las mujeres en la medicina fue muy demorada, pero sí requerían las auxiliares, que era ese trabajo donde la enfermería tenía un punto central porque era la práctica, era el conocimiento práctico que siempre han tenido las mujeres. De poner pócimas, de poner ungüentos y una serie de situaciones. Todo eso de la enfermería como tarea típicamente femenina siempre fue feminizado. Los pocos varones, y esto empezó después con procesos, por ejemplo en Argentina fue muy importante la labor que cumplió Cecilia Grierson,
con las escuelas de enfermería de la Cruz Roja, porque empezó a dotarlas de formación profesional. Luego va avanzando hacia una tecnicatura y hoy tenemos licenciatura en enfermería con los mismos requisitos y las acreditaciones de cualquier carrera del sector salud. Pero en todos esos años en desarrollo, que aparecen en paralelo, eran típicamente femeninas. ¿Y por qué voy a los estereotipos? Los pocos varones que accedían a la enfermería estaban estigmatizados de homosexuales. En los años 90 en Argentina, una de las estrategias del sector privado, siempre el sector público en Argentina, y estamos en la Universidad de Buenos Aires, con una destacada trayectoria del Hospital de Clínicas, los lugares más destacados de todo un hospital público, universal, de acceso gratuito, era donde los mejores profesionales combinaban su tarea, y de hecho en medicina siempre se dio el doble empleo médico, su desarrollo en el hospital público para avanzar en relación a la formación en el puesto de trabajo, a las mejores credenciales y luego su consultorio privado. Pero no dejaban ese espacio público como lugar de formación. En los años 90, con el crecimiento y el desarrollo del sector privado, que en Argentina se empieza a desarrollar de los años 60 en adelante por la incorporación de la tecnología de diagnóstico, que el subsector público no lo puede asumir por un desfinanciamiento. La aparición de los tomógrafos, ¿se acuerdan? En los años 80 se hacían casi una suerte de pequeñas empresas y compraban 5 o 6 médicos un tomógrafo, o algunos invertían capital en poner un tomógrafo porque lo que se requería es que no se puede hacer nada sin una tomografía. Ya se había superado la radiografía de años anteriores. En ese proceso, las clínicas privadas no podían competir con el hospital público porque el mejor recurso humano estaba en el hospital público, no en el privado. Entonces empiezan a competir por la hotelería hospitalaria. Recuerden los años 90 la clínica suizo-argentina, era re top ir a tener un hijo ahí. Bueno, eso empieza a conformar ese espacio y ahí empiezan a contratar varones. Y en esa contratación de varones, para ahorrarse este mito del supuesto mayor costo laboral de la maternidad, empiezan a argumentar que no son homosexuales. O sea, el estereotipo que en su momento había sido para construir y para retrasar, ahí empieza a ser una estrategia en la cual no solamente que ya no había ninguna vinculación con la homosexualidad, como si ese fuese un problema, además, quiero aclarar, disculpen, no vayan a pensar que no, sino que el estereotipo sobre eso, sino que además la construcción varió. Se prefería a varones porque eran menos conflictivos que las mujeres. Ustedes recuerden que siempre se dice, no pongan 3 mujeres juntas porque es un caos, hay que separarla, hay que meterle un varón al medio. Tremendas esas construcciones siguen vigentes. Pero además, había otro factor estratégico clave. Para los turnos rotativos en un sector donde las guardias hospitalarias tienen un efecto importante, los varones que no tienen a cargo su responsabilidad de cuidado, porque no se asumen ellos dando cargo, tienen 50% de responsabilidad, tienen la misma responsabilidad que tenemos las mujeres, solo que no las asumen. Al no tener esa responsabilidad pueden variar y rotar de turno sin problema. Tienen una disponibilidad de tiempo. Si es una enfermera, jefa de hogar, que tiene sus hijos a cargo, no puede rotar la semana siguiente de turno, tiene que organizar su vida. En cambio, el varón tiene. Y con eso empezó a ser. Entonces, ese estereotipo empezó a construir, lo cual es deseable la incorporación de varones en la enfermería. No está bueno que haya un sector típicamente femenino vinculado a las tareas típicamente reproductivas. El tema es que no se haga a costa de, sino que integremos una participación. Y ojalá hubiésemos tenido medidas de acción afirmativas para promover esto, y no que sea una lógica de mercado expulsivo. Entonces, volviendo al estudio de la OIT, lo que ese estudio demuestra es que no hay mayores indicadores de ausentismo de las mujeres porque ese dato no existe. El mayor costo laboral de la maternidad es la licencia por maternidad, esos 90 días de acuerdo a la ley de contrato de trabajo en Argentina, salvo regímenes especiales en algunos sectores que tienen mayor. Eso la paga íntegramente la Seguridad Social, porque esa fue una medida, la ley de contrato de trabajo, precisamente para evitar la discriminación de las mujeres. No es un costo directo de la maternidad. Por lo tanto, no es un costo para el empleador. Sí tiene el costo directo de reemplazarla. Pero los hechos, lo que demuestra ese estudio ya en el año 99, es que no la reemplazan. Que reparten las tareas y generan un ambiente muy desfavorable. Esta que se embarazó y se fue, como si la otra está puérpera, pobrecita, teniendo un hijo y con todos los problemas. Los varones solamente 2 días de licencia por paternidad. Eso es lo que tenemos todos los años, 28.000 proyectos de ley y no modificamos, 2 días de paternidad. Ahora, hay régimen especial. El Poder Judicial tiene 1 mes para los varones. Y hay que ponerlo obligatorio porque vuelven antes. 15 días. O 15 días, pero digamos, hay en otros regímenes, por ejemplo, la ley de trabajador agrario es 1 mes.
no están un mes en tareas para vincularse con el niño, porque es más descansado volver al trabajo remunerado que quedarse en la casa con la puerpera y con el niño que llora. O sea, la norma la pudimos avanzar la norma, el cambio cultural es lo que falta, que es lo que requerimos fuertemente. Y además, en muchos casos la mujer también dice, bueno, que se vuelva a trabajar porque acá me agotó, hincha más que el niño, chao. Entonces ahí no podemos lograr tampoco un cambio de delegación, o sea, no es solamente responsabilidad de los varones, también las mujeres tenemos que hacer un enorme proceso. Entonces, siguiendo con este estudio, no se contemplan, y en lo que revisa en el caso de Argentina, la metodología revisan varios convenios colectivos, son muy pocos los que tienen contemplados, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con días de reconocimiento de licencia para estudios, por ejemplo, prevención de cáncer cervicouterino y demás, no está reconocido, entonces no es un costo directo. La licencia por lactancia, que es el primer año, que es esa media hora al inicio y media hora al egreso, que se toma en un año, tiene una incidencia muy poca. En el caso de Argentina dio que el impacto sobre la estructura de este mayor costo laboral de la maternidad era del 101%, es decir, impactaron un 1% más. Y lo que coincide, el caso de Brasil era 2%, el caso de Chile era 1%, lo que es este estudio, esto es un mito. Y fue muy importante tener ese estudio, esa evidencia empírica para trabajar sobre el sector empleador, para trabajar fuertemente diciendo acá hay que seguir, digamos, contratando mujeres. Hay el otro dato que este estudio toma en consideración, que a lo largo de la vida la incidencia de embarazos es muy baja. No es que las mujeres hoy tengan 7 hijos, y lo cual van a tener una interrupción. Hace muchos años atrás, en los años 60, 70 y digamos hasta el inicio de los 80, había un fenómeno de la intermitencia laboral. Las mujeres ingresaban al mercado de trabajo y se retiraban con los ciclos reproductivos y luego volvían a ingresar. Hoy eso hace rato que ya no se da. Pensemos en una prestadora de servicio monotributista. No tiene ninguna protección. No tiene licencia por maternidad, no tiene... De hecho, la gran paradoja era las trabajadoras de servicio doméstico, que recién en el año 2013, con la ley de trabajadoras de casas particulares, se reconoció, fíjense la paradoja, las trabajadoras de cuidado remuneradas, también 97% son mujeres. O sea, la sobrerepresentación de mujeres en ese sector ocupacional es clarísima, que eran centrales para que los hogares pudieran garantizar la conciliación trabajo-familia, no tenían reconocido su licencia por maternidad. Recién con la ley del año 2013, hasta ese momento no daba, entonces era una de las grandes paradojas, y esto pasaba en todos los países de la región. Fíjense lo desvalorizado que está el trabajo de cuidado, que recién la OIT en el año 2011 dictó el primer convenio colectivo de trabajadoras de servicio doméstico. En ese momento no había una regulación, hay de todo, menos trabajadoras de servicio doméstico. Y esto tenía que ver con una falta de reconocimiento. Entonces, en el campo del trabajo, volviendo, fíjense toda esta, y entonces, retomando lo que planteaba la compañera, de lo que la economía feminista muestra visible, el avance es decir, esto que es trabajo, produce valor económico. Porque hechas las cuentas, y eso es lo que nos aportaron fuertemente, contribuye directamente a la generación de Producto Bruto Interno. Argentina no tiene ese cálculo hecho, pero... Perdón. En el caso de México se hizo ese cálculo, y en México fue muy impactante porque por trabajo de cuidado no remunerado impacta en 22 puntos del Producto Bruto. Ustedes miren, eso es mucho, poco, es muchísimo. Fíjense que en el sector salud, los países que más invierten en salud están entre el 8-10% del producto con toda la furia. Los países tienen 3, 5, 7 puntos de producto. Entonces, todo ese valor de trabajo es lo que se tiene que hacer visible e incorporarse dentro de las cuentas nacionales. Pero además también hay otro trabajo en el cual interpela fuertemente a las mujeres, que tampoco es remunerado, que es el trabajo voluntario, que es el tiempo propio destinado a otro, con alguna función o algún servicio social y no remuneradamente, y no son miembros de mi familia. Trabajo político cuando no es remunerado, trabajo religioso, trabajo social, siempre que este no sea mi profesión o mi modo habitual. Y todo ese trabajo comunitario tiene un peso tan determinante, dada la falta de provisión pública de infraestructura de cuidado, que hoy la literatura habla, siempre se hablaba que y volviendo a los regímenes de bienestar, que hablamos que había un triángulo del bienestar. Estaba el Estado, estaba el mercado y estaban las familias. El Estado intervenía desde las regulaciones, desde imponer la obligatoriedad. Por ejemplo, el Estado, la ley de contrato de trabajo, le impone a los empleadores
Y fíjense el sesgo de género de la norma. Si tienen más de 50 trabajadoras mujeres, tienen que establecer lo que antes se llamaba guardería, y que tenemos que tratar de sacar ese concepto y hablar de espacios de cuidado, espacios de desarrollo infantil, o dar el monto equivalente. Pero el sesgo es clarísimo, no habla de 50 trabajadores y trabajadoras, o trabajadores varones y mujeres con responsabilidades familiares. Lo que la norma presupone, y presuponía correctamente, que las únicas que tenemos dificultad para trabajar y dejar a los chicos somos las mujeres. Los varones lo tienen solucionado. Al hombre no le pagan el jardín maternal o el espacio de cuidado de sus hijos, solo se lo pagan a la mujer, por lo menos en Poder Judicial. El sesgo es clarísimo. Papá y mamá trabajan en el Poder Judicial, se le paga solo a la madre. Pero en el Estado sí lo pagan. No, Como me dijo que le pagan. Claro, pero lo que vos tenés, lo que yo apunto, salvo las excepciones, y eso ha sido conquista en los últimos años, es para mirar la dinámica. O sea, siempre pensamos en esa lógica de las que tenían problemas. Entonces, la norma protegía a las mujeres, y sobre todo lo que protegía, si uno mira los primeros convenios de la OIT, los de 1929 en adelante, se protegía a la capacidad reproductora de la mujer, entonces se le evitaba las tareas penosas. Había una lógica protectora, se evitaba el trabajo nocturno, estaba prohibido la prohibición de trabajo nocturno, eso ha sido muy reciente que se ha podido levantar la prohibición de trabajo nocturno. Luego en los años 1950 se empiezan los convenios igualitarios, igual remuneración por igual tarea. Eso no cambió tampoco las pautas. Por eso pues tuvimos que hacer acciones afirmativas como medidas de cupo, como medidas trans. Por ejemplo, volviendo al sector salud es interesante porque ahora se ha estimulado mucho la formación. Vieron que ahora, por esta transición demográfica acelerada que tenemos, los hogares están colapsados. Y eso era un poco lo que veníamos. En los años 80 las mujeres se insertan en el mercado de trabajo y empieza a hacerse visible el cuidado porque no se puede sostener. Las mujeres, sin embargo, en América Latina resignan su debate al interior del hogar sobre las responsabilidades de cuidado con sus cónyuges, porque lo que querían sostener era el ámbito público. Por lo tanto, sobrecargan en esto que se conoce como la doble o triple jornada que ustedes mencionaban, que tienen más trabajo, que asumen más trabajo cotidiano, es decir, tienen la jornada remunerada, la jornada no remunerada, la segunda, la doble o triple jornada. Pero cuando yo digo la discusión interna al interior del hogar, lo que tenemos que tener en claro, y esto el enfoque de género ha sido también muy útil, y esto es lo que denuncian las mujeres a lo largo de la historia, siempre las mujeres denunciamos, con la palabra cambiamos. La gran revolución ha sido con la palabra. Y en esa denuncia, las feministas dijeron, dejen de idealizar a la familia. La familia no tiene nada de idealizable. Es un ámbito, hay una autora, Moller Rocking, que habla que es el locus más perverso de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es un ámbito de relacionamiento atravesado por la misma estructura de poder. Hay asimetría intrageneracional e intergeneracional. Intergeneracional entre los cónyuges. Históricamente, esto no obsta, por supuesto, que hay mejores familias, no estoy diciendo que esté la regla, estoy poniendo el ejemplo extremo. Pero históricamente el varón proveedor definía el presupuesto del ingreso, cómo se gastaba, la mujer rendía cuentas, tenía que escribir. Mi mamá me regaló unos libros de los años 60 divinos de cómo ser una perfecta ama de casa, son maravillosos, maravillosos, encuadernados con tela, divinos son. Entonces tiene al final toda una parte, aparte dice que hay que esperarlo al esposo, que viene cansado y todos consejos vitales muy importantes, las recetas de cada día, postres y demás, que eran las pautas de los años 50, con dibujos divitos, ¿no? Las mujeres así con pechos grandes, tal. Al final hay una planilla donde le enseña que es muy importante tener un registro de los gastos. Nivel de control de marido brutal. ¿Qué gastaba? La pobre, todo el trabajo que tenía encima, poner, no sé, 200 pesos en el almacén que compré manteca y leche. Vamos, 200 pesos se llama manteca y leche. Entonces, era tremenda como esta lógica también de control. Y esta era la forma de la competitividad. Por eso en Europa, piensen lo que fue la incorporación de la tecnología en el lugar. Son cosas que nunca analizamos cuando enseñamos derecho. El ingreso de un lavarropa. No estamos hablando de los automáticos de ahora, de un lavarropa semiautomático. A la tabla de lavar, que empiece una máquina que me soluciona y me genera otro uso del tiempo. Por eso en los años 50 la historiografía feminista europea habla de casadas con el welfare state, porque el impacto que tuvo en la vida de las mujeres fue extraordinario.
tener una aspiradora, estar barriendo, lavando el piso, digamos, una El serie de pañal de mejoras. tela contra el pañal descartable. Totalmente, un cambio enorme que, como está ahora, ya tenemos estas mejoras incorporadas en la vida. Pero lo que refieren a eso, entonces, ¿por qué las mujeres no negocian y por qué digo que en la familia es muy difícil la negociación? En el ámbito del trabajo remunerado, sí es protegido, porque ahí viene el otro tema. La participación laboral de las mujeres en la región se da en condiciones de informalidad laboral. Por lo tanto, esa informalidad laboral es de protegida. Tenemos un 45% de informalidad laboral en promedio en la región, que impacta más fuertemente a las mujeres. Si están protegidas, es decir, si tienen un contrato de trabajo, van a tener el espacio del convenio colectivo para discutir. Es un espacio protegido también, donde por estas ficciones tenemos igualdad entre las partes. Ahora, en el ámbito del hogar discute cara a cara con el cónyuge. Y a lo mejor tiene voluntad de distribuir tareas. Es decir, acá hay una desigualdad en la distribución de trabajo. Yo voy a asumir estas responsabilidades, negociemos cómo está dividido. En general se hace como se puede. Y puede que ese señor no sea nada democrático y sea violento. De hecho, todas las denuncias de violencia, y pronto vamos a tener la marcha Ni Una Menos y la enorme convocatoria el 3 de junio, que ojalá todas podamos asistir. Lo que en términos de violencia siempre se ha dicho, las mujeres están más seguras en la calle que en la casa, porque los grandes índices de femicidio en este país son de violencia doméstica o intrafamiliar. Por lo tanto, ese proceso de negociación no es sencillo. Entonces las mujeres resignaron esa negociación, cargaron, casi diría felizmente, porque hicimos muchos estudios, muchos trabajos y les preguntábamos a las mujeres, y ellas identificaban que tenían discriminación salarial. Mi mamá decía, no, yo cambio mi salario porque lo que yo gano va para la señora que me ayuda, pero ni loca dejo de trabajar. No me importa que todo mi sueldo vaya. Esta es la construcción que hacía mi madre, como de las primeras mujeres que generan como el proceso de modernidad. Pero en general las mujeres, ese espacio público, inclusive las mujeres con mayores índices de vulnerabilidad, que muchas de ellas son perceptoras de programas de transferencia de ingreso, no estuvieron dispuestas en el cambio, por ejemplo, entre el plan jefas y jefes de hogar hacia el plan familia y luego la asignación universal por hijo. Entre esos últimos dos, el plan jefes tenía una inserción comunitaria de trabajo, donde tenían que devolver una contraprestación. Esto tampoco lo enseñamos en el ámbito del sistema no contributivo, en derecho laboral o derecho a la seguridad social o en otros ámbitos que enseñamos aquí. Entonces, ese trabajo, esas horas de trabajo de contraprestación que tenían que devolver en el ámbito público. Por supuesto, tareas claramente reproductivas, pero de todas maneras sostenían los comedores después de la crisis del 2001, los comedores escolares, trabajar en los hospitales públicos, tenían inserción. Cuando en el plan familia, año 2005, les proponen esa migración, que en dinero era mayor la percepción que tenían por el cambio, porque ahí ya no era un monto fijo por familia, sino por cada uno de los hijos, hasta 5 hijos, las mujeres no querían resignar, no querían pasarse, porque no querían perder el espacio público. Entonces hay que tener una mirada distinta y analizar, y tenemos por suerte mucha evidencia empírica que nos va a mostrar y nos va permitiendo aproximar a los comportamientos de mujeres y de varones, dado distintas situaciones. Digamos, esto que la sociología ha trabajado muy fuertemente, la estratificación social. Por eso, en términos de género, y de nuevo vuelvo al valor del enfoque de género, hay un indicador, y volviendo a los indicadores, un indicador que es contrafáctico. La violencia de género atraviesa todas las clases sociales. Esto que, por ejemplo, en otros ámbitos, las mujeres más educadas, podemos hacer portación de clase. Si voy en el subte, se para el subte y pasan 5 minutos, que nadie se haga un escándalo, empiezo los gritos, dicen a mí que me da una explicación, que me responda, yo opero por pertenencia de clase, por nivel educativo. Probablemente una mujer más vulnerable espera más pacientemente. Ahora, yo puedo ser tan víctima de violencia como esa mujer más vulnerable que esperó. Se da en distintos incidencias, la forma de resolución es distinta, hay menores índices de denuncia de la violencia de género, en los sectores más altos, más educados, pero nos atraviesa a todos. Los casos que planteaba, el caso de María da Peña que planteaba la doctora Pinto, era una mujer de sectores medios educados de Brasil. O sea, digamos, los casos también eso atraviesa como indicador contrafáctico. Y esto es muy fuerte tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración permanentemente. La vulnerabilidad de la condición de género atraviesa a todas las mujeres. Inclusive mujeres muy poderosas, mujeres muy potentes. Esto que los últimos
10, 15 años empiezan a salir a la luz los femicidios en los countries. La situación de los sectores más altos, que esos estaban siempre invisibilizados, se resolvía en un divorcio multimillonario en caso de violencia, y no aparecía como un caso de violencia. Eso también está cambiando, y aquí hay muchísimas muy buenas especialistas en temas de violencia en Argentina que han construido mucho sobre estas categorías. Pero volviendo al aporte tan extraordinario que hace el enfoque de género, en los estudios de la estratificación social, es decir, estos comportamientos por clases sociales, las formas de resolución de estas situaciones de tensión, como el cuidado, también tienen una respuesta vinculada al poder de ingreso. ¿Qué significa? Hay una baja oferta pública de infraestructura de cuidado. Si nosotros miramos para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, empieza desde la obligatoriedad del sistema educativo. Ahora achicamos un año, porque es a partir de los 4 años en preescolar. Ahí sí hay una oferta pública. Pero desde los 45 días que la mujer, ese dato ficticio que se reincorpora, hasta los 4 años, es muy baja la oferta pública. Esto salió a la luz en muchos momentos. Esa falta de infraestructura se resuelve por capacidad de ingresos. Y muchas veces la forma de resolución es que el patrón natural es que es mejor que los niños se queden con la mamá, no con ningún otro integrante del hogar. La que mejor los va a cuidar, y está hay mucha también evidencia empírica que el imaginario genera que hasta por lo menos 2 años se queden con la mamá. ¿Quién dijo que esa mamá va a ser la mejor cuidadora? Si se está frustrando, si quiere volver a su trabajo, si está cansada, si no quiere realizar un vínculo con esto. Entonces, si solamente depende del nivel de ingresos, o si esa pareja, puede ser que el varón también tenga unas ganas enormes, como ha pasado en los países europeos, de tomarse la licencia, digamos, lo que es el periodo de excedencia. Después de esos 3 meses está el periodo de excedencia de 3 meses, que puede tomar sin ingreso. Pero después luego la continuidad de esa situación de cuidado puede ser el varón, pero lo que va a resolver esa pareja va a ser que se reintegre él porque gana más que ella. Y entonces termina quedándose ella en esta línea. Si seguimos, luego tiene el sistema educativo, que en realidad ahí empieza una tensión. El sistema educativo está para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, no está para solucionar los problemas de cuidado. Pero ¿qué pasa en los hechos? Las familias cada vez necesitan más horarios de cuidado. Por eso las dobles jornadas son importantes. Fíjense, en la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 10 años de sanción de la ley de doble jornada, no se puede implementar por problemas presupuestarios. Por eso la oferta privada crece fuertemente, porque requieren más tiempo de cuidado para organizar socialmente. Tampoco hay una respuesta en esta línea. Pero dada la transición demográfica, porque todos nacemos totalmente dependientes de otro. Y digo de otro o de otra, no necesariamente de otra. Podemos subsistir claramente sin nuestra madre. Pero todo está enfocado a que el mayor cuidado lo va a proveer la madre. Ahí tenemos una dependencia total. Después empezamos a tener menor dependencia, luego pasamos a ser autocuidados, la adolescencia, o deberíamos. Luego, cuando somos adultos también, después pasamos a ser proveedores de cuidado. Proveedores de cuidado, si decidimos tener hijos, ojalá podamos elegir tener hijos, cuántos hijos querramos, en las condiciones y con quién podemos elegir tenerlos. O si no, tenemos que cuidar a nuestros progenitores. Nuestras leyes civiles nos dicen que tenemos que cuidar a nuestros progenitores también. Esa tensión que ha pasado, por ejemplo, en los sectores medios, desde este aumento de la tasa de actividad de las mujeres, ¿qué sucedió? En los sectores medios estamos con un fenómeno de maternidad tardía. Es decir, hay mejores posibilidades de desarrollarse y en el momento esta posibilidad de elección, ¿quiénes pueden elegir? De nuevo, no todas las mujeres pueden elegir el momento de ser madre, ni todos los varones pueden elegir el momento de ser padre. Pero a las mujeres nos afecta todavía muchísimo más y tiene otra incidencia. En este caso, lo que sucede es que son hogares de 35 o 40 años de niños muy pequeños y con la incidencia de los padres de las personas mayores. Vieron que la Convención de la OEA de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, sancionada en 2015, apunta a no hablar más de adultos mayores, sino de personas mayores. Es como el concepto que nos recomienda usar. Como la Convención de Derechos del Niño nos habilitó ya no hablar de menores, sino de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje es significante y constructor de significados y también de desigualdades. En el caso de las personas mayores, ese hogar va a tener esta incidencia de las personas mayores y por lo tanto la tensión es tremenda. Hay que cuidar a niños y hay que cuidar a adultos mayores, personas mayores.
Si yo dispongo de ingresos lo puedo resolver un poco mejor, ahora si no dispongo de ingresos no lo puedo resolver. Esto empieza a tensionar y erosionar las condiciones de vida, empieza a ser estrés laboral, más allá que las mujeres, y las encuestas que hemos hecho dicen que están bien porque tienen una fuerte y están muy realizadas con su trabajo y saben de toda esta situación, empiecen, bueno, ya que estamos, vamos, porque es la forma que tenemos de organizar. Los varones han ido incrementando su participación en las tareas de cuidado, pero no de manera masiva. Y ahí lo que empieza a surgir como una variable de desigualdad es el tiempo, el uso del tiempo. Si hiciésemos el ejercicio que no nos da tiempo, de cómo es el tiempo de cada uno de nosotros, veríamos, si yo les hiciese hacer un diario de vida, que se hace, son formas de encuestas. Argentina no tiene esa encuesta, se hizo solamente un módulo especial en el año 2013, la encuesta de hogares. Pero si hiciésemos ese ejercicio, veríamos qué uso asimétrico del tiempo tenemos de manera tremenda. ¿Cuántas horas dormimos? ¿Cuántas horas de ocio? ¿Qué tipo de tareas? ¿Cuáles hacen y quiénes hacen unas y otras? Esas encuestas que llaman encuestas de uso del tiempo son muy importantes no solamente para ver la distribución de tareas de cuidado, sino por ejemplo para diseñar un sistema de transporte. No es lo mismo que yo vaya directo desde mi casa en un transporte público que funcione regularmente, que tenga los horarios y vaya directo en ese trayecto, a que tengo que levantar a hacer el desayuno, llevar a los chicos, cargar la mochila, subirme a un colectivo, ¿qué pasa cuando pasa? Si es que tengo en el barrio que vivo medios de transporte. Esto también uno da por hecho, pero hay un montón de barrios en el segundo y tercer cordón de conurbano que no tienen acceso a ningún medio de transporte para llegar al colegio. Otra cosa es si lo puedo llevar en mi vehículo, otra cosa es si voy caminando, van cambiando. Pero además estamos en un fenómeno muy complejo en los últimos años, que tenemos la figura de los trabajadores pobres, que son personas inclusive asalariadas formales, que los ingresos hoy los están ubicando por debajo de la línea de la pobreza, pero están trabajando. No es que no están trabajando, que reciben una transferencia de ingresos, están trabajando regularmente, pero los ingresos, dada la inflación que tenemos y el costo de vida, no les están alcanzando. Y si eso tengo que sumar la tarifa, porque los niños y niñas tienen una tarifa subsidiada de transporte, pero los acompañantes no, salvo que sean perceptores de un programa de transferencia de ingresos, tiene un 50% de reducción tarifaria, si no, es una tarifa más para llevarlos a los niños al colegio, porque no los puedo dejar. O si tengo un familiar con discapacidad, con toda la demora que significa el sector salud y demás. Esto no es para deprimir a nadie, simplemente que el uso del tiempo lo que muestra claramente es las asimetrías. Y para ir cerrando el tema de trabajo y tomar algunos otros temas que me gustaría compartir, las encuestas del uso del tiempo que se han desarrollado en algunos países, en Argentina, como les decía, se desarrolló un módulo con la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que mide sistemáticamente con 3 registros al año, que es urbana, que mira los principales aglomerados urbanos de Argentina. Esa encuesta lo que demostró es que las mujeres dedicamos el doble de tiempo a las tareas de cuidado que los varones. Fue una encuesta de tiempos globales de cuidado con algunas actividades. Por ejemplo, es muy notorio que las mujeres dedican casi el 60% más, la incidencia es mayor en las tareas, por ejemplo, hacer las tareas escolares con los niños y las niñas. Los varones no hacen las tareas escolares. En otros países de América Latina que tenemos más desarrollado ese instrumento, Uruguay lo viene desarrollando hace mucho tiempo, pero México también lo ha desarrollado y hace diario de actividades, es muy fuerte que los varones sí han incrementado sus actividades de cuidado con sus hijos e hijas, todo lo que tiene que ver con el mundo público, que es el mundo histórico de los varones, llevarlos al colegio, llevarlos al médico, los juegos, todo el mundo lúdico está muy desarrollado, van al supermercado, cocinan, pero no lavan el baño, no tienden la cama, no planchan. Sí. Perdón, ¿no? Pero por me favor. parece lo siguiente, 2 cosas. Primero, con lo que venía diciendo anteriormente, es una referencia a determinada clase de mujeres, clase social de mujeres. Lo estaba mirando desde la perspectiva de la enseñanza del derecho, que después impacta en cómo se ejercen las funciones que el derecho permite. Porque se deja de lado otras clases que tienen otro tipo de complicaciones. Y con relación a esto último, pienso lo siguiente. Este incremento de las tareas de cuidado del varón en los espacios públicos, luego, desde esas instituciones públicas, si uno en un juicio de un régimen de contacto o de comunicación le pide opinión a una escuela, la escuela destaca, cuando el varón va y se ocupa, lo destaca sobremanera.
Claro. y naturaliza que la mujer total, que como es la que siempre está, Claro, totalmente. y como desconoce la escuela el comportamiento privado de ese varón, Totalmente. en un expediente judicial, que además va a ser leído por personas que replican el estereotipo, Sí, 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 digo, sí. esa sola acción No, pública, totalmente de acuerdo. en el conflicto familiar se traduce en contra de... No, totalmente. Hay dos reflexiones, de acuerdo totalmente. Primero, con los niveles socioeconómicos sí están desagregados los datos. Quizás yo estoy enfatizando en uno, pero está desagregado por todos los niveles socioeconómicos. Y lo que decía que, por ejemplo, no cuidan a las personas mayores. Es la nuera la que se va a hacer cargo. Eso sí, no ha avanzado nada los varones. En los países tenemos registro. Lo que vos decís, el reflejo judicial, totalmente de acuerdo. A mí me gusta poner siempre un ejemplo. Digo, y otra invitación como docentes que somos a volver a hacer estudios de expedientes judiciales. Nos hemos perdido, tremendo. Nosotros intentamos este año con lograr los desarchivos, era parte de lo que... Y hay una corriente muy fuerte de colegas que están trabajando, colegas también dentro de acá de la facultad, de este instituto, que están trabajando en todo lo que es la etnografía al interior del Poder Judicial. Pero uno de los ejemplos muy que va en la línea de lo que vos planteás con el sector educativo es, por ejemplo, cuando un varón en un régimen de lo que antes se llamaba la tenencia de los niños, en un proceso de régimen, pide la tenencia compartida en los conceptos antiguos, es sospechoso. Dicen, este no quiere pagar. Cuando todos sabemos que es más fácil pagar que cuidar, por lo menos. Yo más de un momento en mi vida he pagado chocha de la vida antes que cuidar a todo lo que me ha tocado cuidar. Por otro lado, si la mujer se plantea y dice, yo quiero ser la mamá McDonald's, yo lo quiero el fin de semana, estoy harta de este pibe, quiero volverlo a querer, no puedo más. Es sospechosa. Duro de matar contra ella. Claro, claro, porque no, ¿cómo va a negar? No, dice, no, lo quiero un montón, amigo, pero realmente lo quiero volver a querer, no puedo más. Sale con el padre y va y tal. El sistema te hace gastar una fortuna en terapia. La que puede, a donde vamos las mujeres, claro. La que nosotros puede. Entonces ha sido una maniobra de los lacanianos. Los post-lacanianos han hecho esta maniobra. Porque Sí, me pareció interesante también. Bueno, yo lo que más estudié de todo esto es la parte económica. Y una de las cuestiones que me parece interesante es que por este régimen de trabajo, las mujeres en general reciben mucho más pensiones que jubilaciones. Precisamente por esto de tener que abandonar los puestos de trabajo y reincorporarse en otras condiciones, al momento de percibir una jubilación de retiro, en general son pensionadas, por lo menos hasta este momento eso indican los datos, y eso tiene que ver también con la pobreza de las mujeres cuando llegan a una edad más avanzada, ¿no? Que a mí me parece un dato bastante interesante. Claro, la falta de disponibilidad de ingresos y demás de trayectoria. Entonces, nada, la reflexión tiene que ver con que estos son datos importantes y cómo poder incorporar también la enseñanza del derecho, la lectura de los fallos judiciales en esta clave, el pedir y utilizar los datos también que nos proveen las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, sería un tema bien importante para poder incorporar. Pero volviendo a los patrones en general, de los cuales esta metodología tan poderosa del enfoque de género, es precisamente también, y un punto que olvidé mencionar que tiene que ver también un poco con los otros niveles. Se está dando un fenómeno en este proceso de envejecimiento acelerado de la población que tenemos, la demografía que nos aporta realmente muchos, nos ha hecho aportes muy interesantes en el estudio de las políticas públicas y de las políticas sociales, bueno, que nos ha demostrado las condiciones estructurales de la pobreza, lo que dicen, bueno, una persona no es pobre constitutivamente, no es su identidad, sino que va a vivir y hay una transmisión intergeneracional de la pobreza. Una gran demógrafa argentina, Susana Torrado, donde va estableciendo los patrones, porque tuvieron peor acceso al sistema educativo, peor acceso al sistema de salud, condiciones, el gran fenómeno de los problemas alimentarios que tenemos en la región. La desnutrición crónica, cuando nosotros vemos obesidad en la pobreza, no es que están gorditos los pobres porque comen, están malnutridos y por lo tanto están desnutridos crónicamente, porque lo único que ingieren son grasas, claro, grasas, y esto les genera un proceso de desnutrición muy fuerte. Y la demografía también, y siguiendo esta autora Susana Torrado, ya muestra fuertemente otro fenómeno que se está dando en la configuración de hogares y que no está visto de las instituciones, que tiene que ver ya el patrón del único hogar heterosexual, nuclear, que no es lo normal.
no es tampoco la regla. Es el comportamiento que se estimulaba. ¿Por qué? Porque no existe neutralidad en las políticas públicas, no existe neutralidad en una jueza o en un juez. En todo caso puede haber ceguera al género, que hay otra línea de la bibliografía que trabaja muy fuertemente. Naila Kabir dice, en realidad hay una ceguera al género porque no solamente es no ser neutrales, tienen una posición, sino que quieren apartar del contexto estructural de vida de las mujeres. Esto que David Lynn decía, el atravesamiento, atraviesa todos los problemas de no existen problemas de las mujeres, sino la sociedad atravesada por estas problemáticas. Entonces, en esta no neutralidad, en relación a las formas en las cuales se va estableciendo estos patrones, no es que sea normal la familia nuclear, sino que era lo que fue estimulado en la política pública. Si algo ha sido regulado a lo largo de la historia republicana es la familia. Eso es clarísimo. En toda la historia. Y ahí las doctrinas religiosas han tenido un aporte inconmensurable. Hay que tener mucho cuidado ahora con este boom que hay de las neurociencias. A mí me alteran fuertemente y sobre todo por estas relaciones lineales sencillísimas, que terminan siendo, con todo respeto a los colegas de otras disciplinas, pero terminan siendo casi una suerte de autoayuda. Yo tengo ciertas competencias para esto, o si no amamantamos hasta los 2 años, a los niños van a tener un problema neurológico. No, nada, ¿y la madre qué? Va a estar loca si amamanta hasta los 2 años. Más allá que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ojo. Pero lo que hay que ver es el contexto de vida de esta mujer. ¿Cómo van a ser estas condiciones? Por eso celebramos que tenemos un lactario en la facultad para poder promover desde hace muy poquito mejores condiciones para poder sostener este proceso de quienes elijan y, de nuevo, quienes pueden elegir. Claro, porque está como muy impuesto el tema de la Totalmente, totalmente por sobre la autonomía de las mujeres. Lo que importa es, y por eso digo, además eso está acompañado por conocimientos o por validaciones científicas. Esto ha sido uno de los grandes focos de que el feminismo puso en la mira durante muchos años, y digo en la mira claramente para derrumbar. Lo mismo pasó, y durante muchos años no se podía utilizar el concepto de raza, ahora está repolitizado y se está volviendo a utilizar con la raza negra. Los hemisferios cerebrales, los comportamientos, digo, cuando este continente atravesado por los procesos coloniales, cuando los españoles llegan a Bolivia, al altiplano boliviano, el corazón de los indígenas estaba totalmente dilatado porque se tenía que adaptar a la altura. Eso llevó a que este corazón adaptado por la altura les hiciera características, y con todos los experimentos que hacen, de personas anormales, cuando en realidad tenía una sobreadaptación vinculado al ambiente. Esto, la antropología, no me voy a poner esto, la arqueología avanzó fuertemente, la arqueología social lo demostró. En la misma línea, este uso de la evidencia científica para sostener las diferencias. Fíjense la cantidad de libros de ayuda, de autoayuda que hay en esta línea. ¿Por qué las mujeres no leemos mapas y los varones sí? Digo, hay que tener mucho cuidado con estas construcciones validadas científicamente. Entonces, con el tema de la lactancia, que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero cuando la Organización Mundial de la Salud la recomienda hasta los 2 años, 6 meses la lactancia exclusiva, y luego estaba pensado más para las mujeres más vulnerables, porque lo que le daba mayor posibilidad, sobre todo pensemos, no sé, una mujer vendedora ambulante en la calle que no tiene acceso a ningún lugar, que no tiene un lactario para poder extraerse leche y demás, lo más esterilizado que puede tener es este alimento de la lactancia. Pero esto también tiene que estar no a costa de la mujer, sino en ejercicio de su autonomía. Ahora hay también un fundamentalismo de los sectores medios altos de ser mejor madre, construido desde esa lógica, que está construyendo unas identidades que yo las veo más conservadoras que mi madre. Digamos, en el sentido de cuál es mi autonomía sobre esta línea. Este sería otro tema de debate como largo para hacer. Pero en todo caso, del mismo modo, si vemos objetivo de desarrollo sostenible, este componente de la Agenda 2030 que los países se han comprometido, universalizar el sector salud. ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de eso? Hay que tener muchísimo cuidado. Reducir los momentos de internación por 2 factores, por los costos y por las infecciones intrahospitalarias. Y cuando yo reduzco esto y pongo más medicina ambulatoria, ¿quién la sostiene? Las mujeres. Trabajo no remunerado en salud. Con además toda la carga, lo mismo que le pasa a las mujeres, van al pediatra y el pediatra las va a contener, y además les habla solamente ella, los padres no existen. Hay distintas formas de sostener la alimentación de los niños, crear vínculos, etcétera, etcétera. Todo esto está. Entonces estamos volviendo como en algunos puntos más fuertes. Pero quería decir esto de Torrado en relación a otro fenómeno
que se da con mucha prevalencia, que tiene que ver mucho, por ejemplo, y acá de nuevo, el tema federal, en la ciudad de Buenos Aires. En el Chaco tenemos otra tasa de dependencia. Pero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos dos fenómenos. Un fenómeno de hogares, primero de moratoria social en los hogares medios altos. Los hijos y las hijas cada vez se van más tardíamente, dejan el núcleo familiar original más tardíamente y hay una moratoria social. Varias se ríen, capaz que están en esa situación. Y en los sectores más vulnerables se dan la conformación de familias no ocultas. Son varias familias viviendo en un mismo hogar. En esas varias familias viviendo en el mismo hogar tenemos un fenómeno muy preocupante que es el embarazo adolescente. Por un lado tenemos embarazo infantil y hoy que se está presentando la ley de interrupción voluntaria del embarazo vemos todas las situaciones vinculadas con las situaciones de abuso y de maltrato infantil vinculados a este tipo de situaciones. Pero hay un sector de jóvenes, de mujeres jóvenes, inclusive con sus parejas, que muy tempranamente están eligiendo la maternidad. Tienen acceso en muchos casos y han tenido información, pero desean ese hijo. Y hay una construcción sobre ese deseo, porque probablemente sea lo único propio como proyecto de vida que tenga. El tema es, ¿quién soy yo para opinar sobre su deseo? A la mujer de clase media nadie le pregunta, se presupone que todos tienen los hijos queridos. Uno lee después mucha evidencia empírica y parece que no fueron tan queridos. Vinieron, pero de todas maneras sobre los sectores medios uno nunca, o yo siempre pongo el ejemplo, disculpen, digo cosas todas incorrectas, encima me están grabando, pero Amaro Botala, que tiene 8 hijos, nadie le dice nada, y ha hecho mucho dinero, ha hecho una gran empresa con esta lógica de la ama de casa. Y una mujer de sectores vulnerables tiene una condena social brutal, tiene hijos para ganar planes, digamos, tener pensiones, digo. Esto, insisto, digo cosas muy correctas de lo que se van construyendo en los imaginarios. La señora chaqueña que tenía esa cantidad de hijos y cuando iba a llevar a la atención a uno de sus bebés se muere y la terminaron imputando y encarcelando. Totalmente, totalmente. Y en esta lógica. Entonces, estas jóvenes con este deseo de construir un hijo, el tema fuerte allí que tenemos, digo, y no es tal, es que otra respuesta les estamos dando de vida, para que sea lo único propio que están construyendo. Han abandonado tempranamente el sector educativo y ese abandono en las mujeres también está atravesado por lógicas de género. Abandonan porque tienen que hacerse cargo del cuidado de otros integrantes del hogar. En el caso de los varones, el desgranamiento educativo, porque en el caso de Argentina particularmente, que tenemos hasta ahora indicadores de analfabetismo bastante bajos en comparación con el resto de la región, está empezando a crecer y este es un tema fuerte, pero no sería tanto el problema del acceso, sino la retención del sistema educativo. Esto es todavía más tenso en los adolescentes. Pero ese desgranamiento del sistema educativo a las mujeres les impacta distinto, porque después, dado la maternidad temprana y este deseo de tener hijos y acceder, después no pueden recuperar esta salida temprana, tanto del sistema educativo como del mercado de trabajo. Los varones les es más fácil recuperar. En condiciones de informalidad laboral y en malas condiciones de trabajo. No estoy diciendo que van a poder recuperar en buenas condiciones, pero es mucho más fácil porque no les va a estar impactando a los hijos. En cambio, estas jóvenes sí. Entonces, la pregunta en relación a esta construcción de su elección es que ¿qué les estamos garantizando como sociedad? Esto es fuerte. ¿Qué responsabilidades estatales estamos generando? Para que en todo caso sea una decisión informada y que otro proyecto de vida puedan tener vinculados a esto. Entonces tenemos un fenómeno severo de embarazo adolescente en la región y de feminización del HIV. Si uno analiza el impacto y las evaluaciones que se han hecho de la mayoría de los programas de salud sexual y reproductiva, lo que nos muestra en la región que fueron muy exitosos o que cumplieron su objetivo en anticoncepción. Contrario a todos los mitos y estereotipos, las mujeres quieren elegir tener sus hijos en la medida que pueden. Entonces, en la medida que la provisión está, ellas están y están cuidadas y regularmente van al sector salud a su cuidado. Pero el problema es que no exigen a sus parejas permanentes o ocasionales el uso de preservativo, como están ellas protegidas. ¿Sí? No, pero es también un fenómeno cultural el uso de preservativo. Yo trabajé en la 31 y los embarazos eran porque los varones no usaban porque no era cosa de macho. No, sí, tú, y eso no solamente en la 31, también en los sectores medios, pero las mujeres... La 31 es el sector más alto dentro de la región.
comillas, ¿eh? Bueno, pero te estoy diciendo saliendo de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en los sectores medios que están por encima y lejos de los problemas de pobreza, también es un problema cultural uso No hay preservativo. problema de pobreza grave. No. Es un problema cultural el de la 31. No, ya sé, pero te digo que además de la 31, estoy entendiendo lo que vos dices, pero además de la 31, en el resto de la sociedad también es un tema cultural el uso del preservativo. No fue claro, y las evaluaciones que hacen quienes llevaron adelante los programas de salud sexual y reproductiva, es que la acción comunicativa de la prevención del HIV no fue eficaz, porque no se logró a toda la población. No quieren aceptar. Tienen el preservativo al lado. Es que no estamos diciendo cosas contradictorias, estoy diciendo lo mismo que decís vos desde la evaluación del programa. Como las mujeres están cubiertas, no ponen esa pelea porque no quieren aceptar los varones esto, porque es poco viril, porque van a romper su identidad, entonces no se cuidan y están infectadas. Estamos diciendo lo mismo, estamos en la misma línea desde otra mirada. Yo miro de lo que dicen los datos de la evaluación. Claro, pero ¿cuál es la estrategia para romper esa cuestión cultural? ¿Y cuál te parece que tendría que ser la estrategia? Nosotros trabajamos con los varones, pero es más fuerte el vínculo callejero que el vínculo escolar. Ok, y entonces ¿cómo debemos trabajar para construir una... En realidad lo que tendríamos que romper es precisamente esos atributos de la virilidad asociada a, por ejemplo, las prácticas sexuales. Tampoco también convengamos que la propaganda, desde que empezó, antes de la década del 80, hasta la actualidad, no fueron buenas, no fueron muy instructivos como en otros lugares del mundo, no fueron tan buenas. Las promociones que hubo contra el SIDA, de cómo cuidarse, de cuidar, me parece que en otros lugares fue más invasiva, más que como que fue una cosa que fue... Bueno, pensemos por ejemplo que no tenemos ESI en las escuelas y es todo un debate, no vamos a abrir ese debate, pero tampoco en la facultad. No, nosotros teníamos, lo dábamos. Es más, yo traje un trabajo que vi hacer a una maestra de inglés para extranjeros en Washington, y ella entró a la clase con una cajita llena de preservativos. Estaba enseñando el SIDA ese día, qué sé yo, a hindúes, a lo que sea, y a una peluquera que me conocía, que es la que me llevó a la clase. Bien, el manejo que hizo de la lengua, digamos, de los vocablos que quería explicar, y el preservativo que pasó de cómo colocarlo, era de una asepsia total, y todos enganchados. Era increíble la clase que dio. Yo trataba de pensar cómo sería acá con las risotadas, y no me imaginaba ninguna maestra explicando así. Bueno, yo creo que sí se avanzó bastante pedagógicamente para hacerlo. Creo que lo que quizás y un poco apuntar a este potencial de enfoque y de transversal es lo que decíamos al inicio. No se busca hacer solamente cambios, sino cómo transformamos. Digo, yo parto de la base que todos nosotros que estamos aquí estamos por un interés, que estos temas nos interesan, queremos aplicarlos, y si no estamos convencidos y si no hay una convicción de que esto ya es un deber cívico, es un deber establecido en nuestra vida de transformar esta lógica, no va, por más que incorporemos en la currícula el enfoque de género, probablemente tengamos mejores, sin duda vamos a tener mejores programas. Digamos, lo que hay que pensar es que este enfoque de género, este enfoque en el cual aceptamos la diversidad, yo hablé más que todo del enfoque de género más en esta lógica de atravesamiento, pero el enfoque de género también es la aceptación de las diversidades sexuales. Al inicio hablaba de que el feminismo trabaja fuertemente sobre el binarismo, sobre trabajar y romper con esta lógica binaria varón-mujer, porque la diferencia sexual al inicio era lo que había que romper. Hoy ya estamos en la identidad, lo más importante es la identidad sexual, sea cual fuere. Por eso la ley de identidad de género en Argentina es un modelo, porque no pide una intervención corporal, es solamente mi autopercepción, y eso es un avance enorme. Luego que esto construye ciertos modelos, porque ninguno está ajeno a las lógicas de conformación. Hay cosas que siguen estables rarísimas. Celeste para las nenas,
rosita para los varones. De hecho, hace poco tiempo en Brasil lo que sucedió. Está bien. Lo cambié. Bueno, ojalá. Desde hoy es así. Con el celeste estamos medio complicado en todo sentido ahora, pero bueno, hoy no importa. Digamos, y esto tenía que, hay cosas que uno no sabe por qué, porque en qué momento alguien decidió que el celeste identificaba a los varones y el rosa a las mujeres, nadie sabe, pero no importa. Debe Otra ser cosa para van un club cambiando. de fútbol, seguramente. Sí, no se sabe. En su momento el rosa lo utilizaban los hombres porque era diferente buscar en los militares. O sea, Claro, pero después cuando se incorpora eso, yo sigo mucho la literatura y la historiografía, no sé identificar en qué momento, porque es internacional, no es solamente acá, en toda América Latina también, y las princesas, la monarquía de Disney y todas estas cosas, después salieron las antiprincesas, que venimos un poco mejor con las formas de lo que acceden de nuevo y lo que se ha incorporando muchas veces en la enseñanza. Pero creo que, y por temas de hora, lo que me parece interesante es la reflexión y lo que queríamos transmitir con estos talleres, y ojalá podamos seguir haciendo más, y ojalá nos vamos sumando más a este programa de género que pretende abarcar a toda la comunidad educativa de esta facultad, que no solamente se enseña abogacía, se enseña traductorado, y el título que no sea más de traductor, sino de traductor o de traductora pública, o la identidad que la persona tenga, calígrafo, profesor de ciencias jurídicas, profesor de ciencias jurídicas, profesor de ciencias jurídicas, bien que no sé, tremendo. ¿Cómo logramos efectivamente, primero, aceptarnos e incorporarnos a todos? Y de nuevo, el uso que se ha hecho la opinión pública lo ha, así como la ideología de género se ha apropiado, hay un consenso, sobre todo en los adolescentes, de ciudades centrales, en algunas ciudades de Argentina, el uso del todes. Pero en general la opinión pública se burla totalmente de este uso. Entonces dicen, no vale hablar con la E sino respetarlo. ¿Qué es el concepto de respeto? Cuando yo tengo una enorme dificultad, puedo a lo sumo tolerar que otra identidad sexual media extraña se me ponga al lado y no decir nada y mantenerme lo más impoluta posible y sonreír cada tanto. Pero ¿cuánto incorporé? Pero digo, herencias coloniales, ¿cuánto hemos incorporado de los pueblos originarios? ¿Cuántos procesos de trabajo intercultural hemos hecho? ¿Cuánto nos hemos interpelado en derecho indígena aquí? Habiendo excelentes, destacadísimos. ¿Cuántos textos de profesoras mujeres tenemos? Y no estoy hablando de la composición, lo dejé para el final, la composición de la carrera docente, de la jerarquía docente. Hay un 25% más o menos que es lo que se replica a nivel de de las Cortes Supremas. El mapa de la justicia de género que salió hace 2 meses habla de un 26% de mujeres en cargos de conducción. A nivel nacional con procuraciones en fiscalías generales, 26%. Y en la facultad, con los profesores titulares se replican más o menos lo mismo. Sí. Pero en el alumnado es 50 y 50. Más mujeres. La matrícula. No, en la época mía éramos 20%, 30% mujeres. Claro, esto se ha ido feminizando, ha sido una gran incorporación, pero eso no se refleja si vos tenés en la base, y esto es lo que la literatura habla del piso barroso y el techo de cristal, que seguramente han escuchado. El piso pegajoso, barroso, es que las mujeres no salen de los puestos más bajos. ¿Cuántas ayudantes de primera y de segundo son mayoría mujeres? Puede haber muchos varones. Es más fácil que los varones desistan de una carrera. Podemos hacer una carrera que no está remunerada, que no está reconocida, que es todo un problema, regularizar los concursos y demás. Y llegar hacia los cargos de titulares. El año pasado, no sé si ustedes conocen, que fue una gran medida que adoptó el Consejo Directivo de la Facultad en diciembre del 2018, que aprobó una resolución, está disponible, si ustedes entran a la página del programa Género y Derecho está disponible, es que no puede haber ningún concurso, sea para cargo docente, no docente, concursos de jurado, de trabajo de especialización, de maestría o de doctorado, que tenga la integración de un tribunal con un único sexo. Y eso fue aprobado por unanimidad. Fue una gran conquista dentro de la facultad. Pocas facultades de la UBA tienen, y de otras universidades, este tipo de resolución. Fue realmente un gran avance. Claro, las colegas de Derecho Internacional Privado me decían,
me jorobaste, porque ahora tenía un concurso de todas mujeres, tengo que poner un hombre. Claro, esta es a lo que apuntamos, esta es la equidad. Claro, en doctorado también pasa, no, que se voy a buscar varones. ¿Qué pasó con esto? Bueno, en la mía no tenemos mujeres, somos poquitas, ahora tenemos un problema. Yo hago financiero, somos casi todos varones. Claro, totalmente. El punto es que tenemos que avanzar en esta línea y con la aprobación de esta resolución, primero es comunicarla, avanzar en esta línea. También el protocolo de violencia de género que tiene la facultad. Se ha creado un área específica que es el área de igualdad y diversidad para estudiantes. Está en la planta baja, hay una persona a cargo, Cristina Carrera Lobo, que es para estudiantes, pero es para aplicación del protocolo. Y esto sería muy importante que en nuestros cursos también distribuyésemos el protocolo. Si mandamos por mail, podemos mandar también el protocolo de actuación, que estaba perdido en una página de la facultad, y hay que ponerlo en contexto, que nuestros estudiantes se sientan, estudiantes, y todas las diversidades se sientan, por eso esa área de igualdad y diversidad para estudiantes, tengan esta posibilidad de hacernos ver, y si hay ejercicio no solo asimétrico de poder, que pasa muchísimo en las aulas, y que estamos muy poco interpelados sobre eso, asumimos como que está naturalizado también el ejercicio de poder, y cómo distribuimos el uso de la palabra, también las situaciones de los casos donde haya una situación que amerite una denuncia, que sea ese es un espacio de consulta que me parece que es importante que todos estemos en conocimiento y ayudemos a difundir.